Vamos a seguir resolviendo ejercicios por factor integrante. Estamos ahora en la página 63. Página 63. Y en esta ocasión vamos a comenzar con el ejercicio algo sencillo. Vamos a empezar con el 26 para recordar el trabajo de la clase pasada. Entonces es diferencial de y sobre diferencial de x igual a 2x menos 3y. Y tenemos una condición inicial. Tenemos la condición inicial de que cuando y vale 0, perdón, cuando x vale 0, y da como resultado un tercio. Esto nos va a permitir calcular el valor de c. ¿De acuerdo? Ok. En este caso, llevándolo a esta estructura, recuerden que para poder utilizar factor integrante necesitamos la expresión de y en dx más que tenemos aquí, p de x y igual a un f de x. Entonces debemos de tener primero el diferencial despejado y después la expresión de y. Y del otro lado una expresión que dependa de x, ¿de acuerdo? Entonces es básicamente lo que debemos de tener. ¿Sale? Luego entonces, en este caso, a ver, déjenme ver porque esto no está funcionando de manera adecuada. Es que ya debería de actualizarse con algunas cosas. Dejen reinicio la transmisión. A ver si ahora sí ya se ve bien. Mientras aceptamos aquí a alguien más y vamos acá. Ok, ahí va, ahí va. Bueno, entonces tenemos que describir esta expresión de esta forma. Y eso significa tener la derivada, como la tenemos actualmente, ¿sale? Que sería diferencial de y en diferencial de x. ¿De acuerdo? Y este 2x pasa, no es cierto, este 2x no, este menos 3y pasarlo del otro lado para tener la estructura de y. Entonces sería más 3y y en este caso sería igual a 2x. Eso significa que para nuestro trabajo identificamos este 3 como p de x. Entonces calculamos la integral de p de x diferencial de x, es decir, la integral de 3 diferencial de x, lo que nos daría 3x, ¿sale? Y eso lo montamos con factor integrante, es decir, la integral de 3p de x es igual a e a la 3x, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo lo que decíamos la clase pasada, esto al final del día se puede reescribir como el diferencial, bueno, al revés, sería el diferencial con respecto de x de e a la 3x por y igual a 2x e a la 3x, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y esta expresión es importante porque para lograr resolverlo, pues simplemente hay que integrar el lado izquierdo y el lado derecho. Hay que entender que lleva un paso aquí que es e a la 3x por y igual a 2x e a la 3x diferencial de x. Aquí, si se dan cuenta, ya me estoy saltando varios pasos, como es el e a la 3x que multiplica al primer elemento, al segundo elemento y al tercer elemento. Y eso reducirlo a la derivada de un producto, como sería esto. ¿Sale? Y ya directamente lo escribo de esta forma, es decir, la y el factor integrante multiplicando. ¿De acuerdo? En este caso, una vez que pasamos el diferencial de x multiplicando del otro lado, pues entonces se trata de hacer integrales tanto del lado izquierdo como del lado derecho, omitiendo la integral del lado izquierdo porque con el diferencial se cancela y realmente concentrándonos en la integral del lado derecho, es decir, en la integral de 2x a la 3x diferencial de x, la cual nos da como resultado, híjole, pues 2 integral de x e a la 3x diferencial de x, lo cual nos invita a hacer una integración por partes, la fórmula de la vaca. Entonces necesitamos u igual a x, diferencial de b igual a e a la 3x diferencial de x,
La derivada de esto, diferencial de u es diferencial de x. Y la integral de esto, de e a la 3x, la integral de esto es v igual a 1/3 de e a la 3x. Con lo cual el resultado de la integral sería, recordando la fórmula de la vaca, a ver, es que luego se me olvida la fórmula de la vaca, pero la fórmula de la vaca era algo así como, u diferencial de b, un día vi una vaca vendiendo drogas únicas, ahí está. Entonces, por si no me acuerdo bien cómo va la fórmula, ya entonces escribimos como resultado de esta integral, un día vi una vaca, necesitamos una vaca que sería x por 1/3 de e a la 3x, ¿sale? Menos, vendiendo drogas únicas, v diferencial de u, menos la integral de 1/3 de e a la 3x diferencial de x. Esto nos daría x sobre 3, e a la 3x, ¿de acuerdo? Menos 1/3 por 1/3 de e a la 3x, porque esta parte de aquí, el segundo 1/3 por e a la 3x, pues es la integral de este pedazo, ¿sale? Más la constante de integración, entonces factorizando, podríamos factorizar 1/3 de e a la 3x por x menos 1/3, ¿de acuerdo? Y esto sería el resultado de la integral del lado, bueno, no hay que ignorar el c, ahora sí. Este sería el resultado de la integral del lado derecho. Con lo cual tendríamos finalmente e a la 3xy igual a 1/3 de e a la 3x, ¿sale? Por x menos 1/3 más c. Y finalmente, despejando y, nuestro resultado final sería 1/3 de e a la 3x por x menos 1/3 más c. Y ese e a la 3x pasaría dividiendo. Entonces, al primer factor pasaría así como e a la 3x. Lo pongo aquí y lo pongo acá. ¿Sale? Así divide al primer término y al segundo. Y conviene ponerla así para poder cancelar rápidamente este elemento. Y aquí pues subiría la parte de arriba con el exponente negativo. Con lo cual, finalmente, así, final de los finales, tenemos que el resultado es y igual a 1/3 de x menos 1/3 más c e a la menos 3x. Perfecto. Esta es la ecuación ya finalísima final. ¿De acuerdo? Sin embargo, tenemos en este caso condiciones iniciales. Y estas condiciones iniciales nos van a servir para identificar el valor de c. ¿De acuerdo? Ah, qué rayos. Sale. Y eso significa que aquí nos dice que x0 es igual a 0 y que y0 es igual a 1/3. Eso significa que voy a sustituir x por 0 y y por 1/3. Con lo cual tendríamos 1/3 igual voy a resaltar esas sustituciones, ¿de acuerdo? Eso significa que voy a escribir el resto de la ecuación como 1/3 menos 1/3 más c e a la menos 3. Y aquí irían el 0 de x y el 0 de x, ¿de acuerdo? Aquí por 0. Haciendo las operaciones, donde espero que ustedes me ayuden. Del lado izquierdo queda 1/3, del lado derecho queda menos 1/9 más c. Considerando que esto quedaría e a la 0 y e a la 0 vale 1 y 1 por c nos da c. Y que aquí sería más por menos menos, 1 por 1 es 1, 3 por 3 es 9. Con lo cual, pues es una ecuación donde despejamos a c de manera muy sencilla. Sería 1/3 más 1/9 es igual a c. Y 1/3 más 1/9 pues serían como 4/9, ¿no? Igual a c.
Luego entonces, ya con este valor final de C, esto lo sustituimos en esta ecuación que obtuvimos. Es más, voy a copiarla completa. Así. Copiar. Pegamos. Y aquí en lugar de C, escribimos 4/9. Y se acabó. ¿Sale? Y ya. Ahora sí, ocupamos nuestra condición inicial para conocer el modelo completo ya de toda la familia de funciones que teníamos como posibles respuestas. Ya tenemos una en particular que pasa por el punto 0,1 tercio. ¿De acuerdo? No sé si haya dudas, preguntas. Sí, encerramos y ya está. No, profe, bueno, sí está un poquito largo, ¿no? Sí, el problema de las ecuaciones diferenciales es que son problemas más largos, porque implican varias cosas. Lo primero es identificar el tipo de problema. En este caso no hemos tenido mayores dificultades porque, pues al utilizar el libro de texto, nos indica inmediatamente qué tipo de integración vamos a utilizar. En este caso, el tipo de integración vamos a resolver por este factor integrante. Entonces no hay problema en identificar cuál vamos a ocupar. Por otra parte, el factor integrante involucra tres cosas. Primero, la descripción de la ecuación en este sentido. ¿De acuerdo? Es decir, primero la derivada de y, después y con alguna cosa igual a una función que solamente depende de x. Por eso es que pasamos este menos 3y del otro lado. Así tenemos la derivada de y con alguna cosa y una función que depende de x. Ahora, esa cosa que acompaña a y lo vamos a llamar p de x, es decir, es una función que en principio depende de x y que tenemos que integrarla. En este caso fue relativamente sencillo. La integración no tuvo mayores problemas. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya tenemos la integración, ¿sale? Y con esa integración construimos el factor integrante, que ese yo creo que sería el segundo pedazo, ¿sale? Primero, escribir la ecuación diferencial de esta forma. Segundo, obtener el factor integrante para poder reducir la ecuación diferencial a esto, a una derivada de un producto, ¿de acuerdo? Y una vez que ya tenemos la derivada del producto, pues nada más se trata de resolver la ecuación diferencial bajo esta estructura que en principio se vuelve obvia. ¿De acuerdo? Bueno, así como que muy obvio, ¿no? Es obvio en el sentido de que los pasos que tenemos que seguir es integrar simplemente el lado derecho, pero eso, bueno, pues lleva su tiempo. ¿Sale? Como tal, la ecuación diferencial queda resuelta en este punto. Una vez que logramos resolver el lado derecho o logramos integrar el lado derecho y lo que acompaña a la y, el factor integrante pasa multiplicando al lado derecho. O bueno, más bien pasa dividiendo al lado derecho en este caso. Aquí se termina la resolución como tal de la ecuación diferencial. Lo que sigue después es simplemente evaluar un punto para poder reconocer el valor de C. Sale que yo diría que estos son los pasos para poder trabajar con esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Ok, y básicamente pues lo que estamos observando. ¿Sale? Eh, Sí. mm, bueno, no sé si hay alguna otra duda. Es que esos son los pasos. O sea, es como que ir paso por paso. Es concentrarse en hacer una cosa al principio, después otra, después otra, después otra. Ok. Bueno, vamos a trabajar con otro ejercicio, ¿de acuerdo? A ver, veamos. Me gustaría resolver con ustedes el 30, ¿de acuerdo? Bien, a ver, el ejercicio 30
Nos dice que el diferencial de T sobre el diferencial de T minúscula es igual a K por T menos Tm con T0 igual a T0, ¿de acuerdo? Y K, Km, no es cierto, Tm y T0 constantes. ¿Sale? Ok. Esta ecuación diferencial se conoce, ¿sale? Esta ecuación diferencial se conoce como ley de enfriamiento de Newton. ¿De acuerdo? Donde T mayúscula se refiere a la temperatura y T minúscula se refiere al tiempo. Y lo que nos dice es que la temperatura de un objeto, ¿sale? Que se encuentra en un medio a una temperatura Tm, va a variar en función de la diferencia de la temperatura del objeto en ese instante y la temperatura del medio por una constante, ¿de acuerdo? Esta constante es una constante calorífica de cómo este objeto dispersa el calor en el medio. Es decir, la ecuación diferencial principal es la velocidad con la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la temperatura del objeto menos la temperatura del medio. Y así no les dice mucho, porque pues, no han dicho nada. Así, no han dicho, wow. Pero tampoco es que digan mucho en clases en línea, pero piensen, no sé, piensen en un pastel, por ejemplo, un pastel. Recién salido del horno, ¿de acuerdo? Y lo ponen a enfriar. ¿Cómo lo ponen a enfriar? Pues simplemente lo sacan del horno y lo ponen en alguna superficie. Lo que te está tratando de decir esto es que la temperatura del pastel, ¿sale? O qué tan rápido cambia la temperatura del pastel depende de la temperatura ambiente, de la temperatura del medio donde lo pongas. ¿De acuerdo? Va a depender de su temperatura actual y la temperatura del medio. Y la idea es que se va a enfriar teniendo como límite la temperatura del medio. A ese valor va a llegar. ¿Qué tan rápido va a ser? Pues depende de qué tan grande sea la diferencia. A mayor diferencia, pues mayor velocidad. Entre más cercana sea la temperatura del objeto, la temperatura del medio, más despacito va a enfriarse. Por eso es que metemos las cosas cuando queremos que se enfríen rápido, las metemos al congelador, no al refrigerador. Porque la diferencia entre el objeto y la temperatura del congelador es mayor que la temperatura del objeto y la del refrigerador. Entonces, a mayor diferencia, mayor velocidad de enfriamiento. Y esa es una consecuencia lógica de entender este modelo. Este modelo aparece también con otros nombres, ¿sale? Es idéntica a la ley de crecimiento de von Bertalanffy, creo que es con una L. Laffy, creo que es con doble E. A ver, lo estoy escribiendo bien. Von Bertalanffy. Ah, por eso me sentía raro. ¿Sale? Ludwig von Bertalanffy. Ah, dice que debo de donar. Ok, que se cooperen para que donemos. Bueno,
si algún día se les ocurre hacer un posgrado en sistemas, sería una buena idea porque tiene mucho que ver con movilidad urbana, ¿de acuerdo? Eh, la ley de crecimiento de Bertalanffy no es otra cosa que una variante de esta ecuación, ¿de acuerdo? A ver si la encontramos por aquí. Ley de crecimiento, teoría general de sistemas, no. PDF. Hay un libro. Por cierto, este libro, el de teoría general de sistemas, lo edita el Fondo de Cultura Económica. Y es un libro de fácil acceso y ya está traducido al español. Ley de crecimiento. Modelo de crecimiento. Aparece que está aquí. ¿Sale? Y este se utiliza para el crecimiento de peces y la estructura y la solución es muy similar a lo que vamos a trabajar nosotros, ¿de acuerdo? Aquí aparece en pequeño, estoy tratando de buscarlo más grande. Disculpen que me esté metiendo mucho en esto. ¿Dónde está la ecuación diferencial que describe esto? Bueno, luego se las busco. Ok. La idea es que vamos a resolver esto. ¿Sale? Y lo vamos a resolver de esta forma porque nos define, bueno, nos define una ecuación diferencial que podemos resolver de manera por variables separables, aunque también lo podemos hacer no, más bien lo vamos a resolver por factor integrante, aunque también podemos resolverlo por variables separables, pero bueno, esa es otra historia. Y nos va a permitir, bueno, estoy tratando de darles un contexto de esta ecuación diferencial. El chiste es que es un modelo importante, ¿de acuerdo? Y que en física se le llama ley de enfriamiento de Newton y en las áreas biológicas recibe este nombre. Y el que les haga mención de esto tiene otro sentido. El estudio general de las matemáticas les ayuda a modelar muchas cosas, ¿de acuerdo? Y que esos modelos generales de las matemáticas, cuando se aplican a áreas diferentes, a veces los mismos investigadores no se dan cuenta de que están hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Pues cuando la lleven. Em, Cuando lleven física, yo creo que hablarán en algún momento de la ley de enfriamiento de Newton, sobre todo la parte de termodinámica. Tampoco van a llevar, no importa entonces, lo descubriremos en estos momentos. Esta es una ley de termodinámica de la parte de física, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una ley, ¿sale? Del área biológica. Bajo el contexto adecuado y la interpretación adecuada, ¿sale? O bajo el entendimiento de esta ecuación diferencial, podrían desarrollar o podría esto servirles de modelo, ¿sale? Para alguna interacción en movilidad. Podría. Entonces, la importancia de del conocimiento de diferentes tipos de modelos matemáticos, independientemente del área, sirve para que ustedes tengan una idea en general de los modelos y revisar si alguno de ellos es aplicable en su área. ¿De acuerdo? Muchas de las cosas que se aplican en diferentes áreas, ¿de acuerdo? Son modelos reciclados. Es decir, tienes un modelo matemático y lo ocupas para física, pero después resulta que también te sirve para las áreas sociales o para las áreas biológicas o para las áreas, no sé, un montón de cosas. Em, en fin, bueno, la forma de resolverlo va a ser relativamente simple. Vamos a multiplicar, luego pasar el KT restando del otro lado, ¿sale? Y después con eso haremos nuestro factor integrante. Pero para eso, pues regresaremos en unos minutos a resolverlo. ¿Sale? Vamos a tomar una pequeña pausa
con la idea de regresar a resolver esto. Entonces, vamos a detenernos hasta aquí.